creo que un poco más sencillo y cosas que en algún momento han visto, alguna parte, lo que es bioenergética, que es bastante más complicado, pero como les dije, la primera clase de bioenergética es súper importante esa clase porque van a ver que la vamos a seguir tratando todos esos temas y desde ahí vamos a conectar mucho de lo que era biofísica general y celular con todo el resto de los temas que vamos a ir viendo. Así que en un primer momento vamos a ver las propiedades del agua y eso es un tema que más o menos ustedes algo manejan. ¿Se acuerdan que el agua es una molécula compuesta por un oxígeno y los hidrógenos? Y esta distribución de Lewis no es la verdadera distribución de la molécula de agua en solución, ¿sí? La molécula de agua lo que hace es tener una forma, ¿sí?, en la cual quedan las cargas negativas de un lado, ¿sí?, de la molécula, y las cargas positivas del otro, haciendo que esta molécula tenga polos y tenga características eléctricas, ¿sí? La unión del oxígeno con los átomos de hidrógeno va a ser por medio de puentes de hidrógeno, ¿sí?, que es característica de esta molécula. ¿Qué propiedades físicas tienen? Tienen mayor densidad en estado líquido que en estado sólido, ¿sí? Alto punto de ebullición, que eso lo vamos a ver respecto a otros hidruros de su tabla, que está en la tabla periódica. Alta constante dieléctrica, esto que les decía yo de las cargas que tiene, un alto calor específico y un elevado calor de fusión y vaporización respecto a otros líquidos. Todo esto, bueno, vamos a ir viéndolo en la clase, ¿sí? ¿A qué temperatura congela el agua pura? ¿Se acuerdan de esos datos? A cero. El cero no tiene signo, no, ni menos ni más. A 0 grados, agua pura congela. En condiciones de 24 grados centígrados, ¿no?, del ambiente. Y ¿a qué temperatura entra en ebullición? A los 100. 100 grados, exacto. Y estos van a ser los dos parámetros que vamos a tener como solvente. Alguien está pidiendo entrada. Estas características del agua, ¿sí?, que entra en fusión a 0 grados y en ebullición a 100 grados centígrados, son las características que vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablemos de soluciones y de solventes. El solvente más común y al que más vamos a utilizar es el agua. Dentro del organismo, nuestro solvente básicamente es agua, ¿sí? Tenemos un 70% de... ¿Otro más? Ah, sí, anotó. Muy bien. 70% de nuestro organismo prácticamente está formado por agua, las combinaciones obviamente, pero es sumamente importante. Y vamos a ver hoy la parte de soluciones en la cual en general tomamos como solvente, vamos a tomar como solvente el agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene estos valores altos en sus propiedades la molécula de agua? Justamente tienen que ver con estos enlaces, ¿sí?, estos puentes de hidrógeno que se crean, ¿sí?, entre el oxígeno y los hidrógenos de las otras moléculas. Entonces, esto va a hacer que tenga esta fusión tan fuerte y tenga estas características, que necesitamos tanta temperatura
o bajarle tanto la temperatura para que se congele, o aumentar la temperatura a 100 grados para que empiece la ebullición. Entonces, Profe, ¿me podría devolver la anterior diapositiva? sí. La anterior. No. Ah. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, los enlaces entre los hidrógenos, ¿sí? Y el átomo de oxígeno, bueno, van a formar esta molécula que van a interactuar con otras moléculas del mismo estilo. ¿Qué es lo que sucede para el movimiento de la molécula de agua? El movimiento de la molécula de agua es distinto al movimiento de otras moléculas. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se van a ir cortando estos puentes y se van a formar nuevos. Entonces, en realidad no es una molécula de agua formada inicialmente que se va a ir trasladando en solución. Lo que va a pasar es que este oxígeno va a cortar con su hidrógeno, se va a enganchar con otro hidrógeno que tenga cerca, y el movimiento va a ser por los enlaces atómicos, ¿sí? Entonces, va a ser una molécula de agua en movimiento, pero no va a estar siempre formada por los mismos hidrógenos y los mismos oxígenos, ¿sí? Lo que nosotros observamos, ¿se acuerdan que decíamos que el punto de ebullición es muy alto del agua, ¿sí? Del agua pura? Acá está en comparación con otros compuestos, y justamente la característica que tienen es estos puentes, ¿sí? Que van a hacer que las moléculas estén más cerca de lo que están las otras. Entonces, cuando está en estado sólido, las moléculas son mantenidas en un estado rígido por estos puentes de hidrógeno. Los puentes estos se van rompiendo cuando están en estado líquido, ¿sí? Y se forman continuamente a medida que las moléculas de agua se mueven, que esto que yo les decía, que se va cortando un puente de hidrógeno y se forma con un hidrógeno, o sea, se corta, que está el oxígeno con un hidrógeno de su molécula y se va a enganchar con otro hidrógeno que tiene al lado. Entonces, este movimiento de agua no es de la molécula original, sino de formación de moléculas en el movimiento, ¿sí? Y cuando está en estado gaseoso, obviamente no hay puentes de hidrógeno, ¿sí? Claro, va cortando el oxígeno con el hidrógeno y se engancha con otro hidrógeno. Y ese hidrógeno que quedó suelto, que antes estaba con este oxígeno, se engancha con otro oxígeno, ¿sí? Es muy dinámica la molécula, digamos. Son moléculas que no son constantes, ¿sí? La molécula pongamos que tenemos un oxígeno A con un hidrógeno A1 y un hidrógeno A2. Y esa es mi molécula de agua. Y tengo otra que es oxígeno B con hidrógeno 1B y hidrógeno 2B, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si se acercan, el oxígeno A se va a enganchar con el hidrógeno 1B que tiene cerca. Se va a hacer un puente de hidrógeno ahí. Entonces, ese hidrógeno se va a desprender del oxígeno B. Y ese oxígeno B va a encontrar un hidrógeno de la molécula C y se va a ir enganchando. O sea, siempre la estructura que nosotros vamos a ver es oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero no siempre son los mismos hidrógenos con los mismos oxígenos, ¿sí? Por este corte del puente y formación de nuevos, ¿sí? Es sumamente dinámica. Bueno. Esto lo que hace también es esta molécula, como les contaba, que no tienen esa formación, la de Lewis, que es hidrógeno, oxígeno en el medio, hidrógeno en el otro lado, que estaría compensada las cargas, ¿sí? Tienen esta forma que parece la cabecita de Mickey, y tiene entonces las orejas, que son los hidrógenos, y me dan las cargas positivas, y el oxígeno que está hacia el otro lado, con su carga negativa. Y esto me va a dar estas distintas, esta carga en la molécula, ¿sí? Esta característica de tener carga. ¿Esto qué va a hacer? Que la molécula de agua se va a poder contactar, ¿sí? O conectar por su lado negativo, con una molécula positiva. Por ejemplo, como está acá, el sodio, ¿sí? Y por el otro lado, con su lado negativo, positivo, con el cloruro, por ejemplo,
¿sí? Entonces, este cloruro de sodio, ¿sí?, se va a poder juntar con moléculas de agua y disolverse, ¿sí? Este cristal que está acá de cloruro de sodio va a poder conectarse con moléculas de agua, ¿sí? Y se va a formar esto, ion sodio hidratado y ion cloruro hidratado, ¿sí? Este cristal se va a disolver en el agua, y acá tenemos lo que sería una solución. Entonces, ven, el cloruro está rodeado por las cargas positivas de estas moléculas de agua, y el sodio está rodeado por las cargas negativas de la molécula de agua, ¿sí? ¿Entiende? Sí, por su posición en la molécula van a darle estas cargas a la molécula completa. En realidad, si vos ves dos hidrógenos y un oxígeno, está compensada las cargas, ¿sí? Los hidrógenos sabemos que tienen carga positiva y el oxígeno dos negativas. Cuando se unen, y supuestamente estaría en equilibrio esa molécula. Pero por su disposición en el espacio, hace que tenga un polo positivo y un polo negativo. Y esa es la característica que tiene la molécula de agua, que hace que pueda, por ejemplo, ser un buen disolvente, ¿sí? Y unirse a otros iones, como el cloruro, como el sodio. Entonces, yo tengo un cristal de cloruro de sodio y lo coloco en una solución acuosa, ¿sí?, en agua, ¿y qué va a pasar? Se van a empezar a desprender los cloruros y los sodios y se van a empezar a lo que sería hidratar, ¿sí? Van a estar rodeados por moléculas de agua, cada uno de acuerdo a la carga que atrae. Si el sodio tiene carga positiva, va a atraer del lado que se encuentra el oxígeno, porque sería la carga negativa de esta molécula, ¿sí?, de la molécula de agua. Y el cloruro va a contactarse con los hidrógenos de la molécula de agua. ¿Se entiende? Cómo se produce la hidratación o la... Claro, sí. Igual acá justamente es, claro, esto está hidratando. En el otro lo que te está pasando, donde se forma una micela, es que hay una zona que es hidrofóbica, entonces esa zona queda para adentro, ¿sí? Es otra cosa, lo vamos a ver cuando veamos la parte de membranas, eso también. Bueno, entonces acá lo que está haciendo es disolver el cristal de cloruro de sodio en agua, ¿sí? Y esto es justamente por esta fuerza intermolecular de esta constante, por su alta constante dieléctrica, estas cargas que tiene la molécula de agua, ¿sí? Y nosotros sabemos que, creo que en algún momento lo deben haber visto, el pH, ¿saben lo que es el pH? ¿Lo vieron? En microbiología, no, en química. ¿Lo vieron en química, el pH? Estuve en química el cuatrimestre pasado, ¿no? Bien. Muy bien. Alguna información por ahí hay. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Es la concentración de protones? Muy bien, es la concentración de ácido que yo tengo en una solución, ¿sí? El pH es en realidad una forma de estimar el valor de acidez que yo tengo en una solución. ¿Por qué? Porque me voy a medir el ácido libre que yo tengo, ¿sí? Los protones libres en mi solución. Por eso el pH, ¿sí?, para obtener su valor, se hace con esta ecuación, que es menos el logaritmo de la concentración de protones.
Y el agua tiene la capacidad justamente de actuar tanto como ácido o como base, o sea, o entregar oxidrilos o entregar protones o atrapar, ¿sí? Tiene esta capacidad tanto de dar como de recibir. Entonces, actúa como ácido o como base y esto se le llama anfolito, ¿sí? A la capacidad esta que tiene. O sea, si el agua anda por ahí y al medio uno le agrega ácido, le agrega protones, ¿sí? Se va a combinar con el oxidrilo y se van a formar moléculas de agua, ¿sí? Si a la solución uno le agrega oxidrilos, o sea, le agrega bases, ¿qué va a pasar? Se van a liberar protones desde acá para neutralizar y otra vez se van a formar moléculas de agua, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene el agua. Tiene esta capacidad de actuar como un anfolito, ¿sí? Tanto da protones como recibe protones, ¿sí? Como esta concentración siempre está en exceso, ¿sí? Se la incluye en la constante de equilibrio que hay. La constante de equilibrio, ustedes saben que las constantes de equilibrio tienen que ver con la relación entre productos sobre reactivos. ¿Sí? Eso me va a dar una constante de equilibrio. O sea, cuánto va para un lado y cuánto tengo del origen, ¿sí? La relación esta me da la constante de equilibrio que pasa de un lado a otro. Y como el agua se encuentra en exceso, se lo considera K-water, ¿sí? Y esta concentración, ¿sí? Se sabe que como está en exceso y va a liberarse oxidrilos y protones en grandes cantidades, da un valor, la constante de equilibrio, del agua, de 10 a la menos 14. ¿Y por qué le aplicamos el pH? ¿Sí? Lo que se llama pH. Esta cuenta lo que hace es que obtengamos de un número muy pequeño, si ustedes piensan 10 a la menos 14 es 0,13 ceros más 1, ¿sí? Eso es 10 a la menos 14. Entonces, para que ese número se convierta en un número más real, más fácil más tangente, más fácil de manejar, se le aplica el logaritmo, ¿sí? La P es el logaritmo, y obtenemos de estos números un número más real. ¿Qué sucede? Al aplicar el menos logaritmo a la concentración de protones me va a dar que el pH es 7 y el pOH es 7. ¿Por qué? Porque si esto está en grandes concentraciones, si está en equilibrio, no hay una constante de equilibrio, y yo sé que el valor es 10 a la menos 14, tanto la concentración de oxidrilos como la de protones va a ser 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Profe, lo puede repetir? Sí. Como esto es una constante, yo sé que tengo la mitad va a ser oxidrilos y la mitad va a ser protones, ¿sí? Entonces, yo sé que el valor total es 10 a la menos 14. Entonces, ¿cuánto tengo de uno y de otro? Tengo 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7. Acuérdense que los números elevados al exponente, los exponentes se suman cuando estoy multiplicando, ¿sí? Entonces, esto es 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 me va a dar 10 a la menos 14. ¿Sí? Los exponentes se suman cuando es una multiplicación. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, si yo saco el pH o el pOH, que es la aplicación de esta ecuación, de la parte logarítmica, ¿para qué? Para poder bajar este exponente y hacer un número más grande, me va a dar que el pH va a ser 7 y el pOH va a ser 7, en el caso del producto iónico del agua. ¿Sí? Perfecto. Esta es una escala usual de pH, ¿sí? Porque hay otras escalas, pero la más usual es esta, a donde sabemos que lo neutro sería pH 7, ¿sí? Y menos de 7 ya vemos que es más ácido, y más de 7 es un pH más alcalino, ¿sí? O básico. Entonces,
Observe que si yo tengo la concentración de protones 10 a la menos 3, cuando yo le hago el pH, la cuenta me da 3, ¿sí? Este exponente baja el número positivo, ¿sí? Y si acá me da 3, y yo sé que la suma siempre me va a terminar dando de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos menos 14, 10 a la menos 14, si acá me da 3, el pOH va a ser 11, porque va a tener que sumar ¿cuánto? 14. ¿Entiende? Claro, básico. Exactamente. Entonces, pero, ¿quién me da si algo es ácido o básico? Porque si yo te digo, tengo un pOH 12, ¿es ácido o es básico? pOH 12. Básico. No, es Ácido. ácido. Es ácido, porque yo te estoy dando el pOH. Si tiene un pOH de 12, su pH es 2. Ah, sí, Y sí. el que me da la acidez es el pH, la cantidad de protones libres que yo tengo en la solución. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo evalúo si algo es ácido o es básico? Es con el pH, no con el pOH. El pOH me va a dar por sumatoria la relación que yo tengo de pH, ¿sí? Pero lo que me dice si algo es ácido o es básico o neutro es el pH, no el pOH. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, entonces Sí. cuanto más pH sea, o sea, cuanto más pH tenga, más básico es, o al revés. Exacto, más Ah. básico es. ¿Ustedes Listo. alguna materia tipo preventiva, no sé cómo se llaman ahora las materias, yo estoy vieja, pero ¿ustedes vieron alguna materia en donde vieron la parte del pH de la saliva y eso? ¿No lo vieron en algún lado? Habíamos visto en bioquímica antes, Ah. pero hace mucho, o sea, yo también estoy vieja, profe. Bueno, bien. El pH de la saliva, ¿sí? Uno lo considera que tiene que estar 6,5 más o menos, ¿sí? Eso sería el pH normal. Cuando a nosotros nos baja, cuando hay microorganismos y estos empiezan a producir ácidos, el pH salival baja, ¿sí? ¿Y baja a cuánto? A 5, a 4, es un pH ácido, ¿sí? Entonces, acuérdense eso, que el pH tiene que ser cercano a 7 para ser neutro, y los ácidos que se forman por los microorganismos, ¿qué van a hacer? Van a liberar ácidos a la saliva. Entonces la saliva, como está ácida, y va a tener un pH bajo. ¿Qué significa? Un número bajo significa que hay gran cantidad de protones libres, ¿sí? Es lo inverso a lo que uno piensa, ¿sí? Si yo tengo una concentración 3, quiere decir que tengo muchos protones libres, ¿sí? Porque a la menos 3, piénsenlo como este número, es difícil de explicarlo. 10 a la menos 3 significa como número 0,003, ¿sí? 001, perdón. 10 a la menos 3 es 0,001, ¿sí? Una concentración de eso. Si yo les digo 10 a la menos 8, es 0,0, esperen que me voy a perder, 0,0000001. ¿Sí? O sea que es un número muchísimo menor de protones sueltos en el medio. ¿Se entiende lo que estamos viendo? ¿Lo pueden visualizar de alguna manera? Sí. 10 a la menos 3 es un número mucho más grande que 10 a la menos 0,0000001, ¿no es cierto? Sí. Porque el otro es 0,003. ¿Se entiende la diferencia? Es un número muchísimo más grande, 10 a la menos 3, que 10 a la menos 8. ¿Sí? ¿Lo ven bien eso? ¿Eso qué quiere decir? Que 10 a la menos 3 tiene muchísimos más protones sueltos libres en el medio que 10 a la menos 8. Porque el exponente me dice cuántos ceros hay detrás de la coma. O sea, desde la coma y todos los que están atrás, ¿sí? Entonces, si yo tengo tantos ceros, es un número muy chiquitito.
¿Sí? Sí. Sí, profe. Más o menos. El anterior sí lo sentí medio perdido. ¿Está bien entendido o no? O sea, sí, pero no sé, para mí es más fácil pensar que cuanto más protones libres, más bajo es el pH, ¿no? Cuanto más protones libres, más bajo es el pH. Claro, pero eso te lo marca el número. Y más ácido también. Y más ácido, exacto. Ok. Igual se entendió lo de los números. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Bueno, Sí, sí. Sí, sí. la siguen viendo la diapositiva, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Cambié de diapositiva, ¿la ven que la cambié? Sí. 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 Bueno, lo que hacemos es medir el pH muchas veces, porque necesitamos, ustedes quizás pueden medir para la saliva, muchas veces para ver si el paciente tiene una saliva ácida o no, y eso obviamente no es bueno para las piezas dentarias. Y hay distintas maneras de medirlo, ¿sí? En general, esto se lo paso rápido porque no es tan significativo como tema. Tenemos tiras indicadoras, ¿sí? En donde lo que se hace es se coloca una gotita en esa tira, que uno tiene en esta cajita, viene un montón de tiras, tiene una punta, nosotros ahí le echamos una gotita de la solución que queremos saber el pH, por ejemplo de saliva, y después comparamos con estas escalas que vienen en nuestra cajita. No puedo usar la tira de una cajita en otra marca, porque el color no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, observen que esta graduación va de 4,5 a 6,5. Esto es bien ácido, ¿sí? Ácido y muy ácido. Y esto me da el pH neutro y alcalino, ¿sí? Que va de 6,75 a 9, por ejemplo. Tenemos otras como estas, que tiene varios indicadores. Hay que mojar todos los indicadores y la relación de todos estos indicadores las tenemos que mirar en la cajita, ¿sí? Y esta, por ejemplo, me marca de 0 a 14, o sea, esta me incluye todos los valores de pH. En cambio, esta me va a incluir estos valores y esta me va a incluir esto. Estos son de dos cajitas diferentes. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero medir, a veces tengo cajitas de estas con las tiritas de pH correspondientes. Si yo sé que la solución que voy a medir, por ejemplo, el limón, le voy a poner la de arriba, esta, ¿sí? Y todavía me voy a quedar corta, porque el limón tiene un pH 2, o sea que me va a dar este amarillo, pero en realidad es más ácido todavía. O sea que mi indicador es limitado, no me alcanza para marcarme el pH real de mi solución, me voy a quedar corta, ¿sí? Si yo lo mido en esta, me va a dar 6,75, porque no puede marcarme más, porque el viraje de color que tiene es hasta 6,75. Me va a dar 6,75, pero en realidad si yo puse limón, me tendría que dar un pH 2. Entonces yo sé que tiene 6,75 o menos, pero no sé bien. En realidad tengo que usar la óptima, la tira indicadora óptima, ¿sí? Para el pH que yo quiero ver. Cuando uno no tiene ni idea de qué pH puede llegar a tener la solución que tiene, utiliza quizás estas que son de amplio espectro, que va del 0 al 14 y más o menos te orienta en qué pH está. Lo que nosotros usamos en el laboratorio no son estas tiritas las tenemos también para algunas ocasiones, pero lo que nosotros usamos es lo que se llama el pHímetro, que es un elemento de un aparato que me va a medir el pH. Y tiene, bueno, toda una forma de uso. Yo primero tengo que utilizar una solución indicadora y que me estabilice el pH correspondiente, y después voy a medir en mi solución y voy a tener que ir haciendo lavajes de esta punta, que son estas puntas de acá, estos electrodos que van en el pHímetro, y con esto voy a poder medir el pH correctamente. Estos son mucho más sensibles, obviamente, que la tirita de pH. Para saber qué pH tiene la solución. A nosotros nos pasa que cuando trabajamos, por ejemplo, si trabajamos en tejido, necesitamos que ese tejido no sufra grandes cambios con el medio en el que se encuentra. Entonces lo ponemos muchas veces dentro de una solución y tiene que tener el pH óptimo para que ese tejido no empiece a tener el pasaje de
electrolitos desde un lado a otro de la membrana y que se nos interfiera con el tejido que yo quería analizar, ¿sí? Porque yo quiero ver alguna cosa y si yo lo pongo en una solución que no es la que corresponde, va a empezar a hacer intercambios que